Sobrevivir al miedo es el título de estas memorias en las cuales se condensan más de 50 años de trayectoria periodística. El señor que está a mi lado es Diego Carcedo. Es quizás dentro de, si habría que hacer un podio de lo que han sido los corresponsales de guerra, él sin duda que estaría ahí. Está entre los grandes nombres, Pérez Reverte, Alfonso Rojo, Carmen Saavedra. Pues ahí está Diego Carcedo, sin duda, Manuel Eguineche, claro. Y en este libro, se lo estaba diciendo fuera de micrófono, me ha llamado la atención cómo mantiene el espíritu, la pulsión narrativa. Y le estaba preguntando por quiénes habían sido sus referencias, porque me llamaba la atención. Hacía mucho tiempo que no leía algo en el cual me atrapaba de una manera, me hacía sentir que estoy ahí, estoy en la selva, estoy en Vietnam, estoy en las montañas de Nicaragua, estoy en El Salvador, me apuntan con una pistola. Pues eso es lo que las vivencias de este gran periodista que se llama Diego Carcedo. ¿Qué tal, Diego? Pues nada, muy bien. Algunas de las vivencias, francamente, las que recuerdo así más deprisa cuando me puse a escribir el libro, porque fueron muchos años y fueron muchas actividades, no solamente el periodismo de guerra, que hice unas cuantas guerras, también hice otro tipo de periodismo, todo tipo de periodismo, con lo cual vivencias muy abundantes. Has intentado poner un poco de cada uno de los medios, sí, ¿no? Has estado un poco de la arriba, un poco de... Sobre todo televisión española, evidentemente. Claro. Pero un poco de todo, ¿no? He procurado que fuese muy plural geográficamente. Claro. Aquí va desde Centroamérica hasta Oceanía, pasando por Vietnam, por supuesto Filipinas, por Vietnam, por el Oriente Próximo, por África. Luego también variedad en los temas. Los temas hay unos cuantos que son de guerra, pero hay otros varios que no son de guerra, son circunstancias dramáticas o de diferente tipo que no son de guerra. Y después también una variedad cronológica. El libro pues abarca historias a lo largo de 40 y muchos años. Historias que son independientes unas de otras y todas ellas unidas por un nexo común, que fue el que le dio título, que es el miedo. Todas estas pues en función del miedo que yo he pasado asistiendo a esos hechos. Pero te iba a preguntar, ¿no es el miedo sobre todo no es el miedo de un bombardeo, no es el miedo de que te apunten con una pistola en la cabeza, no es el miedo de estar viajando con un tío que descubres que se hace pasar por un chofer y descubre que te quiere asesinar? Es el miedo a la conciencia, el haber hecho algo mal y que luego eso te persiga. Hay varios miedos, pero hay uno que es el que todo el mundo te pregunta, y todo el mundo, y viendo las películas, televisión, el libro, te pregunta, el miedo físico, justamente a lo que estabas diciendo, a que te encañonen con una pistola, a que te estalle un obús al lado, a que estés metido en un medio de un bombardeo. Ese miedo existe, pero ese miedo te pasa enseguida, lo olvidas cuando te tiemblan un rato las piernas, te quedas ahí un tiempo, pasan unas horas y te has olvidado. Hay otros miedos que son peores, justamente. Yo tengo más el miedo al ridículo, porque yo soy tímido y siempre, en ese sentido, fui muy tímido. De todas formas, en el libro incluyo algún capítulo un poco de ridículo, que también, como lo hice muchas veces, pues tampoco quiero ocultarlo. Y sobre todo, lo que tú decías, el peor es el miedo a la conciencia, a lo que has hecho, a lo que no has hecho, a las trampas que has tenido que hacer a veces para poder cubrir estos acontecimientos, y otros muchos que no cuento, las veces que te has portado mal con otras personas. En fin, en este sentido... Rafael, por ejemplo, el misionero, cuando cuentas lo del misionero. El misionero, pues sí, un caso concreto. Ese es un caso de miedo, de arrepentimiento, de haber de hecho. Arrepentimiento, ya diría que de carácter religioso. Yo no he sido religioso, ni mucho menos, pero ahí pasé yo, lo que hice fue verdaderamente de vergüenza. Porque después de... Él te ofrece... ¿Dónde fue? Recuérdame. En Uganda. En Cabalenga, en el Parque Nacional de Cabalenga. ¿Y él te ofrece asistir a una misa? Él nos acompañó, era el día de Nochebuena, nos acompañó, estábamos en Uganda esperando para entrevistar a Idi Amin, estábamos allí en una situación muy dramática, y vino a vernos. Se enteró que estábamos allí, vino a vernos y nos recomendó para pasar la Nochebuena que fuésemos a Cabalenga, que había un motel pequeñito que se podía estar, que aquello era muy espectacular, que realmente lo es. Y yo le dije, ¿por qué no te vienes tú? Dijo, bueno, claro, es que tengo que decir la misa y no sé qué. Pero se quedó pensando un poco y al poco rato llamó a un compañero. Dijo, bueno, pues volvemos mañana, sí, claro, por supuesto. Incluso fue conduciendo, yo tenía un coche alquilado, voy a conducir por la izquierda
que siempre más preocupante, y como fue conduciendo él, fuimos a Cabalenga, estuvimos viendo los animales, que aquello es verdaderamente impresionante, los cocodrilos en el Nilo, y luego cenamos allí muy malamente, ya muy pronto, ya a las 8 o las 9, y al terminar dijo, bueno, pues yo no me puedo acostar porque tengo que decir la misa del Gallo a las 12 de la noche. Algunos de los tres, que estaba el cámara, el ayudante y el técnico de sonido y yo, habréis sido alguno monaguillo, ¿verdad? En vuestros tiempos jóvenes y tal. ¿Nos miramos los tres? No, pues no, ninguno hemos sido monaguillo. Dijo, no, para que me ayudaseis a la misa, no sé qué, bueno, pero podréis ayudarme uno a la misa y tal. Nos quedamos los tres impertérritos y no. Y nos acostamos. Entonces, cuando estábamos yo durmiendo, me despertó un elefante que se había acercado a la ventana del motel y con la trompa ahí. Entonces me sobresalté, estaba oscura, se habían apagado la luz del motel, solo se ve que era producida por un grupo electrógeno, y oí como una especie de ronquidos gigantescos, estremecedores, y me levanté a ver qué pasaba. Salí por el pasillo a oscuras, tropecé con José Luis Márquez, el cámara, y sin volverse, él estaba sentado así de cara al río y me dijo, son los hipopótamos que seguramente vienen a beber. Estaban abajo, seguían los chapoteando. Y estuvimos ahí sentados los dos en la oscuridad, pues mucho tiempo. Yo no sé qué estábamos pensando porque no hablamos nada, nos quedamos mucho rato. Entonces, yo pues vuelvo a acostarme, a ver si duerme, me volví para la habitación y al pasé por delante del cubículo, porque no se puede llamar habitaciones, donde estaba el padre Rafael, empezando a decir la misa. Llevaba los ornamentos, había desplegado un mantelito, hay un pequeño pupitre que había puesto allí los ornamentos sagrados, una lucecita pequeñita que no sé dónde la había sacado, y yo estuve en una triple situación dramática. Primero, el miedo a entrar y a interrumpirle. El segundo, el orgullo de que habíamos dicho que no, que yo he dicho que yo no iba a misa, que no ayudaba a misa, y el orgullo ese, pues no entro a misa, lo peor que hice. Y lo tercero, pues coger y marcharme para la habitación a dormir. Con el arrepentimiento y la conciencia permanentemente de que tenía que haberme quedado. Digo, ¿qué trabajo me hubiese costado? Bueno, pues eso lo recordé. Porque después le asesinaron. Unos meses después salió la noticia en los periódicos. Yo estuve intentando, ahora cuando escribí el libro, buscar más datos sobre el asesinato, y a pesar de lo que los misioneros combonianos me ayudaron y tal, no se encontraron muchos datos de él. La trayectoria de Diego Carcedo hay que remontarse a fines de los años 60. Corrígeme, Diario Arriba con Piresa, la agencia Piresa. Comienzos en la agencia Piresa. ¿Estaba Cebrián, no? ¿Estaba Cebrián padre? Estaba antes Jaime Campani y luego Cebrián padre. El reportaje bueno, yo empecé en el periódico de Asturias, Nueva España, Correcto. Cuando estaba estudiando periodismo. Y después vine a Piresa, que era la agencia de toda la cadena de periódicos del movimiento que se llamaban, luego Medios de Comunicación del Estado. Arriba era pero yo trabajaba para toda la cadena, para lo que era la redacción central. Estaba en el mismo edificio. Y el director inicialmente fue el que me trajo a mí a Madrid, viendo cosas que había publicado en Asturias. Fue Jaime Campani el que me estuvo a mí impulsando. Hablas bien de Jaime, he escuchado que de Jaime Campani, claro, sí. Tienes muy buenas palabras de Jaime Campani. Un periodista excepcional y una persona muy seco, así tratándole, pero luego una persona estupenda. Yo le debo muchos favores. Hay un reportaje. Fue el padre de Juan Luis Cebrián, una pequeña temporada, y entonces a mí me hicieron un expediente en el periódico Arriba, diciendo, junto a 7 más, que éramos comunistas, que éramos socialistas, cosa que no éramos nada, pero bueno, eran tiempos aquellos de Franco. Y en ese momento me llamó a mí Juan Luis Cebrián para si quería trabajar en televisión española en el programa Los Reporteros. Yo había estado en televisión española 3 meses, hacía como 3 o 4 años haciendo prácticas periodísticas. Vamos a hablar ahora de Los Reporteros, ese programa mítico de la cadena pública. Pero antes preguntarte por un reportaje que cuentas aquí en Nicaragua, donde una mujer en un estado de desesperación... en Honduras, perdón, en Perú. Eso es Perú, perdón. Callejón de Guaylas, en el Perú. Donde la mujer te ofrece dice, lléveselo, tú estás a punto de subirte a un helicóptero, te vas a ir de
de la zona. No recuerdo la catástrofe, no sé si había sido el Callejón de Guaylas, hubo 70.000 muertos, fue terrible. Bueno. En los Andes, un callejón en los Andes que se derrumbó, se movió con un movimiento sísmico, toda la nieve perpetua que había a ambos lados se vino abajo, tapó todos los pueblos de callejón. Y se llevó todos los pueblos. Fue terrible aquello. Y una madre te muestra gente de refugiados, un campamento de refugiados, donde habíamos aterrizado con un helicóptero, que era el que me iba a llevar a Lima con las películas, nos iba a llevar. Pues sí, se acercó cuando yo era el último a subir al helicóptero, en el peldaño, se acercó, mire señor y tal, una india muy tímida, mire, tenga mi niño, llévese mi niño, ¿no? Dije, no, señora, ¿cómo puede llevar a su niño? Mire usted, sí, lléveselo usted, porque yo no puedo, yo soy español, me voy para España, no puedo llevar un niño, porque no me van a dejar pasar. No, pero mire usted, es que hace 2 días que no come, mire, y sacó un pecho, el señor así, dice, mire, ve, no tengo leche, no come el niño, ve que el niño estaba, bueno, yo lo tenía. Estaba, no sé, era un poco dramático ver al niño así, pero yo dije, no, mire usted, no puedo llevarlo. Dice, mira, no, pero no se preocupe usted. Dice, usted, que eso fue lo que más me impresionó, dice, usted cuando llegue a Lima, pues en Lima, cuando usted se baje de este aparato, pues la primera casa que vea, usted deje el niño a la puerta y toque el timbre, y ya márchese, que el que abra la puerta no va a dejar al niño morirse, y si se queda aquí conmigo se va a morir en cualquier momento. Joder. Eso que estos días esas imágenes persiguen, sí, ¿no? Persiguen como fantasmas, ¿no? Escribí aquello y me llamó la editora que cuando estaba corrigiendo libros, revisando libros, me llamó un día, dice, Diego, estoy llorando. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, que estoy leyendo lo del Perú, del Callejón de Guaylas. Digo, pues... Pero Canmani, ¿cuándo fue que por ese reportaje es el que te quieren postular para el Mariano de Cavia? Canmani parece que leyendo la crónica que yo escribí se emocionó mucho. Y entonces cuando yo volví, me acuerdo que entré a su despacho y encontré desplegando en la mesa de las secretarias pues un montón de copias del reportaje. Y me dijeron que lo había mandado a hacer el Jaime Canmani, el director. Entonces dice, no, es que vamos a presentarlo a Mariano de Cavia. Y digo, no, dice, no, que además yo voy a hablar con no sé quién, por favor. ¿Tú no querías pasar ese premio a costa del dolor de esa mujer? Ese premio no le quiero yo premios todos encantado, nunca había recibido ninguno, tengo que decirlo, tampoco recibí algunos después, pero ese de luego no. Digo, no, me negué absolutamente. Dicen que los corresponsales de guerra no lloran, pero sí, tú sí has llorado. Sí, tú lloraste en Vietnam. Y muchos, vi a compañeros llorar. Sí. ¿Qué pasó en Vietnam? Por supuesto. En Vietnam pues pasó de todo. Claro, la última etapa estuve 3 veces, la última etapa fueron 3 meses, los 3 meses últimos, hasta el final, hasta la salida. Y allí vivimos de todo. Lo que ocurre es que, claro, porque nos movíamos, estamos haciendo para la televisión y íbamos cada mañana a un sitio distinto donde veíamos que había combate, donde estaba pasando algo. Hubo sitios de ver campos sembrados de muertos, después de un bombardeo estaba aquello, pues era algo verdaderamente impresionante. Lo que ocurre es que, claro, al cabo de 1 mes, de 2 meses de ver escenas de aquellas, pues ya no lloras, ya empieza a aparecer todo absolutamente normal y ya te tiemblan menos las piernas, ya, bueno, te vas habituando, ¿no? Aunque todavía, y la última impresión que tuve, pues fue el día 28, exactamente, que pusieron una bomba en un supermercado. Y fuimos, además cerca del hotel donde estábamos, y fuimos a tomar las imágenes y tal, poco después, ya aquello estaban allí los heridos por el suelo, estaba trozos de carne pegados a las paredes de la explosión, confundiéndose con la carne de las carnicerías. Era terrible. Aquella imagen, aquella vez fue la última vez en Vietnam que yo me derrumbé un poco. Me derrumbé varias veces. ¿En Vietnam? La última, sí. ¿Ya estabas en televisión española? En Vietnam sí, en televisión española, siempre televisión española. En Vietnam me derrumbé sobre todo el último día, cuando ya después de dar muchas vueltas en un autocar que nos llevaban los marines para sacarnos de allí, ya esto era el día 29 durante a lo largo del día, pues por la parte de atrás de la embajada, donde estaba rodeada por miles y miles de personas que querían salir, y los marines abrieron paso allí a rotazo limpio, y un portón enorme que había desde arriba, marines, éramos 7 u 8 extranjeros los que estábamos, periodistas,
había uno de la BBC, una mujer única de la ITV, de la Biz News, perdón, estaba el secretario de la Embajada de Japón, los 4 de Televisión Española y, bueno, en aquel momento nadie más. No, y un inglés que era un hombre de negocios, que era muy curioso porque llevaba una bolsa transparente llena de billetes, como había que el mercado negro iba con pues yo qué sé, lleno de billetes de piastras que no servían para nada. Había tenido yo un lío con ello precisamente antes. Y bueno, los fueron lanzaban una cuerda, te enganchaban una cuerda, te iban subiendo desde arriba, fueron subiendo de todos y yo me quedé para el último. Y al final, cuando me iba a subir yo, pues vino una oleada de la gente, me empezó a apretar contra una cabina para la guardia que estaba vacía para que la policía, para la seguridad. Y entonces, contra mí, me pasó una escena parecida a la del Callejón de Guayas. Una mujer que llevaba un niño en el brazo. Y yo miré y el niño estaba muerto. Tenía así la cabecita caída y estaba muerto. La mujer apretando al niño, el niño muerto. No hablaba, como son los vietnamitas, ni lloran nunca. Y en ese momento me desmayé. Físicamente me desmayé. Me dije, yo no subo, yo me quedo aquí. Fueron unos instantes. Yo escuché desde arriba a Reverte, a uno de los cámaras, diciendo, Diego, 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 Diego. Y sí, ahí recuperé, ¿Con quién me agarré y me subieron hasta arriba. Bueno. ¿Quién era tu equipo? Nombrabas a un mítico, nombraste a José Luis Márquez. Márquez es un mítico. Después estuvo con Miguel de la Cuadra Salcedo, viajando mucho. Sí, con Reverte. Con Pérez Reverte viajó mucho en Yugoslavia. No estuve muchas veces, luego estuvo después de estar yo ya estuve muchas veces, sigue siendo mítico. Cuando yo estuvo conmigo, era primer ayudante de cámara. Cuando estuvo en Uganda con Amin, ya era camarógrafo. Y claro, estuvieron muchos, muy distintos. Por eso no he querido nombrar a casi ninguno. No me atrevo, por no dejar a muchos fuera. Por no dejar muchos fuera, Márquez, ¿no? En el caso 2 o 3, que fue Márquez. Y en el caso de Vietnam, sí, los 4 de Vietnam, pues fueron José Manuel Alaiz, y José Manuel Reverte y Javier García Llamas. Los 2 primeros eran camarógrafos y el tercero pues era técnico de sonido, luego se hizo periodista. Trabajó conmigo después en Televisión Española, siendo yo director de informativos, un chico excelente, el padre además también era periodista del ABC. Los 2 primeros, los 2 cámaras, curiosamente, todos los riesgos que pasaron en Vietnam y en otros muchos sitios, pero en Vietnam concretamente, y poco después los 2 se mataron en accidentes de tráfico. Es increíble, es increíble. Entre tus mayores logros como periodista está la famosa entrevista que le haces al llamado el Hitler africano. En ese momento no lo era porque acababa de llegar al poder, pero... No, ya llevaba tiempo. ¿Ya había hecho sí, carnicerías? Sí. Bueno, terrible, sí, era una bestia, sí. Recuérdame, ayúdame con el nombre. Idi Amin Dada. Sí, eso fue... Bueno, indudablemente todo lo que yo hice fue lo que tuvo más proyección, digamos, que exagere, mundial. Porque Vietnam lo cubrieron muchísimos. Hay que recordarles, Diego, a los espectadores que en aquel momento, ahora con Internet cualquiera parece que viaja por todo el mundo, pero en aquel momento lo importante era estar en el sitio. Es decir, lo importante era decir, Televisión Española ha llegado a Vietnam, ha llegado a Uganda, ha llegado a Etiopía. Era lo más difícil de partida. Después que llegaba a la segunda parte, lo más difícil era buscar la forma para comunicarse, para transmitir las informaciones, las imágenes o lo que fuese. Y después venía lo que era más importante, pero venía en tercer lugar, que era buscar la información. Pero claro, el problema era transmitir, era llegar a los sitios, pelearse con los visados, a veces, utilizar resortes que, Cuéntalo de Australia. Lo de Australia, pues Australia está bien, pues, está bien. Hay que ser un poco pillo en esta profesión también, ¿no? O sea, Australia es una historia así de cómo conseguí... Con la ayuda de una secretaria de la embajada. Sí, pero con algunas ayudas. ¿Y la Ford? ¿Le conseguiste un empleo en la Ford? A esta secretaria. Contribuí, sí. Y bueno, al final te pudiste conseguir... La verdad, te subiste a un avión para ir pero a Papúa Guinea con un visado falso. Con un visado caducado. Claro, y que además falso, no estaba en la embajada falso, de Madrid, no tenían registrado en la embajada de Madrid. Me había conseguido los sellos y las pólizas que llegaba, que las pagué religiosamente,
Pero desde luego el visado era falso, sí. Entonces, sí estuve en Papúa unos cuantos días, y además que los australianos lo de Papúa lo tenían cerradísimo. Pero en fin. Entonces, volvamos al corazón de África. Sí, a Uganda. Y esa entrevista que tiene... ¿Por qué el sátrapa te dice, tengo un mensaje para el rey Franco? Bueno, yo hice la entrevista fue, bueno, la peripecia, fue llegar, fue muy largo. Pero después, cuando ya finalmente se hizo la entrevista, después de un montón de días de estar allí angustiados, si lo conseguíamos, si no lo conseguíamos, y además sabiendo lo que se nos caía encima con Televisión Española, llegábamos sin nada, ¿no? Después, al contrario, llegábamos con mucho y también funcionó mal. Pero de entrada, pues era esperando, finalmente, el día de la entrevista, me convoca allí con la televisión ugandesa, que la transmitió en directo, la televisión todo el tiempo en directo. Yo le pregunté de todo, fue una entrevista que duró 1 hora, y al terminar me dijo, bueno, ahora quiero hablar con usted particularmente, en privado, tenemos que hablar, por favor, vamos a mi despacho y tal. Entramos, lo habíamos hecho en el jardín, delante, con unos árboles muy bonitos, y entramos en su despacho, y me dijo, siéntese aquí, que aquí fue donde yo estaba sentado cuando di el golpe de Estado, contra Milton Obote, que había sido su antecesor, y me dijo, bueno, mire usted, yo sé que usted es amigo del rey Franco. El rey Franco. Dice, yo nunca he visto a Franco, tengo que decir, es mi amigo del rey Franco, voy a mandarle un mensaje para que usted se lo entregue, un mensaje de jefe de Estado a jefe de Estado, obviamente secreto, un secreto de Estado, y le planteéselo usted también, que yo sé que ustedes tienen un problema en el Sáhara, ya como estaba todo aquello de la Marcha Verde, el día de la Marcha Verde, un problema fuerte, muy grande tienen ustedes en el Sáhara, y yo soy muy amigo del presidente Boumediene de Argelia, del presidente Ould Daddah de Mauritania y del rey Hassan II de Marruecos, y ese asunto lo puedo arreglar. Él se ofrece de mediador, sí, ¿no? ¿Y qué quería cambiar? ¿Pero pidió algo a cambio? Dijo, no, dígale usted, sí, dígale usted al rey Franco que yo puedo, que me mande unos mapas del lugar para yo saber de qué va esto, me iba a decir, y yo lo que quiero pedirle que nos manden a Uganda a coches españoles a hacer rallies a Uganda. Dice, sí, porque yo sé que los coches españoles son muy buenos y, claro, tenemos un problema en Uganda, que es que los ingleses pues se empeñan en decir que las carreteras de Uganda son muy malas, que no pueden venir los coches ingleses a Uganda porque se estropean, y yo sé que coches españoles pueden venir aquí a rallies, van a ser muy bien recibidos y vamos a demostrar al mundo que los coches españoles sí son buenos y no los ingleses, que no son capaces de circular por Uganda, ¿no? Digo, bueno, pues así termino. Y esa entrevista casi trae un conflicto diplomático, ¿no? Justamente, después. Sí, porque pasados los días, cuando estábamos ya estaba editado el programa, prácticamente faltaba meterle músicas y los últimos momentos, la víspera de emitirlo, era 1 hora de programa, pues me llaman para decirme que en Exteriores están indignados que vaya a Exteriores a dar explicaciones. Yo me puse nervioso como lo oigo, fui a Exteriores, me recibió el director general de Información Diplomática, un tío muy amable, muy bien, se llamaba Revenga, y me dijo, no, es que está el ministro indignado por esto que habéis hecho a Uganda. Entonces me fui a hablar con él, al ministro, y el ministro era Pedro Cortina Mauri, el padre de uno de estos Albertos, de nuestros que están siempre muy populares por ahí en el mundo financiero. De los Albertos. De los Albertos. Entré en el despacho, no me dijo que me sentase de pie, y cae usted, no sé qué, empezó a gritarme, yo allí asustado, lo que era un ministro en tiempos de Franco todavía, y yo que había visto pocos, y no sé qué, y bueno, ya fue bajando la voz, y yo dije, mire usted, pues claro, yo, no, porque salen ustedes, ¿a quién piden ustedes permiso para ir al extranjero? Tienen hablan con ustedes con Exteriores, hay que parar porque luego crean unos conflictos, porque fíjese usted que esta mañana me llama el caudillo, y no sé si dijo el caudillo generalísimo, ahora me entra la duda, dijo, me llama, creo que el caudillo, dijo, y me dice, y entonces empieza a imitar a Franco, ministro, tengo aquí un telegrama de ese presidente de África que dicen que fue boxeador, y él dice que lo del Sáhara, que estuvieron allí los de la tele, y que lo del Sáhara lo puede arreglar él. ¿Usted sabe algo de esto? Y yo sin saber nada de este asunto y tal. La bronca me puso un censor que viniese a revisar el programa, que cortó la mitad. Todo eso el rey Franco. Así todo tuvo un éxito mundial, la entrevista. Sí, porque a pesar revista, de estar... Claro, porque la revista se vendió entera. En España no se emitió, pero no en España se emitió a la mitad, luego vino la democracia. La vieron hasta en Suecia.
Sí, sí, en Suecia. En Suecia me encontré un día en el aeropuerto de Ámsterdam, allí pululando por el free shop. Un sueco me acercó y empieza a hablarme. Usted es el de la entrevista con Amin, que entrevistó a Amin, que no, que usted, que no sé qué. No, y donde se emitió primero entera fue en Portugal, en la televisión portuguesa. Estaba yo de corresponsal, tenía mucha relación con la televisión, cuando yo me pasaba allí, iba allí a transmitir las crónicas y era amigo de todo el mundo, y hablando con algunos, pues conté esta historia. Por la entrevista. Yo, espera, pedí a Madrid que me la mandasen a Lisboa y una noche la emitimos. Fui yo haciendo de traductor y en un programa nocturno le metimos entera, la hora entera. Y después aquí en España ya se emitió, claro, con democracia varias veces. Fue lo de... También tocó cubrir algo en el Sáhara también, ¿no? La Marcha Verde. Sí, la Marcha Eso Verde. fue, al final, eso fue una chapuza, es decir, todo lo que pasó ahí, es decir, francamente, España, porque tú tuviste contacto con los militares que estaban ahí en la primera fila de... Con una impresión... Bueno, no de combate, porque al final no hubo combate, pero no en primera fila. Pero la impresión que te ha dado es que eso se entregó. Sí, los militares se rindieron sin luchar. Los militares tuvieron una actuación perfecta, no se rindieron en absoluto, jamás, no se rindieron. Los militares volaron la zona fronteriza, la minaron y esperaban órdenes, naturalmente, del gobierno. Y estaban, pero claro, fue el gobierno, ya que el ministro Solís Ruiz y el gobierno, pues que en el último momento, pues hicieron la chapuza de pactar con los marroquíes, soltárselo. Y entonces llegaron a unos pactos de no sé qué, que España se desentendió del asunto, que sin desentenderse del todo sigue, porque España entregó, el acuerdo fue entregar el territorio, pero no renunciar a la soberanía, que sigue siendo española y que sigue siendo de cara a Naciones Unidas. Por eso cada vez que hay que no sé qué, pues España sigue estando ahí implicada, a pesar de que ya transcurrieron 40 y muchos años. Y bueno, los militares, tengo que decir que yo aquellos días que estuve conviviendo con ellos, porque nos pasábamos las horas en la cafetería del Parador, nos encontrábamos, yo los acompañaba a muchas cosas, pues claro, estaban indignadísimos porque les habían vendido, les ordenaron que se retirasen y ellos no querían retirarse, desde luego no querían retirarse como... Pero bueno, se retiraron disciplinadísimamente, poco a poco, ellos se iban retirando, unos desde el norte hacia Layún, otros desde el sur, que fue desde Ciudad Cisneros hacia el norte, y para ser evacuados en barcos o en aviones hacia Canarias o hacia España. Y aquella operación, y mientras tanto, nada más, por ejemplo, los españoles abandonaban una zona, un cuartel, un cuartelamiento en el desierto, todo esto, pues 4 horas después entraban los militares marroquíes y se instalaban allí. De esa generación, Diego, nombres como González Green, como Miguel de la Cuadra, Leguineche. Alfonso es ya es otra, un poco posterior, quizás también. Sí, fue posterior. Del grupo Pérez Reverte y demás. Pero de esa generación, de esa primera generación de corresponsales de guerra con cámara en mano y demás. Bueno, yo para la corresponsal de guerra, los periodistas hacemos de todo. Yo hice guerra, pero lo que yo hice de guerras, pues habrá sido un 5%. Sí, entonces corresponsales en el exterior. Porque fueron guerras, correcto, fueron terremotos, tienes toda la razón. Fueron golpes de Estado, revoluciones. Corresponsales en el exterior. Cosas, sí. Reporteros, en una palabra. ¿Quién crees quién era a quién admirabas más de los españoles? Bueno, yo era el más joven de todos ellos, de toda esta generación que mencionaste, los nombres que mencionaste, yo era el más joven y el más inexperto. Y bueno, yo estaba en el programa de reporteros a Miguel de la Cuadra. Miguel de la Cuadra, yo creo que era excelente, era extraordinario. Yo discrepaba con él, nos peleábamos un poco porque él era más, confiaba más en la aventura, en la imagen, el valor de la imagen y la aventura. Y yo era más de la información, que es lo que he aprendido, que sabía hacer. De aventurero esto no tenía nada. También con González Green, con quien hace poco estuve. Y Miguel, uno que yo admiraba mucho, que ha muerto, es que ya hablamos de algunos que ha muerto, fue Enrique Meneses. Y después con Manu Leguineche, donde cubrí muchas informaciones. En Vietnam estuvo un tiempo, en una parte del tiempo al que estamos hablando, estuvo él en Vietnam, luego él se vino ya para España. Otro, Vicente Romero, que estuve con él en muchas, él trabajaba para Pueblo, luego trabajó para la Televisión Española hasta hace poco, para Informe Semanal, con Vicente Romero, que es muy bueno, aparte
aparte muy buena persona, pero yo diría también que todos ellos reunían esa doble condición, ¿no? de buenos profesionales y buenas personas. Nunca entre nosotros, ni coincidimos, nos peleamos por ninguna noticia, nunca tuvimos ningún problema, al contrario, nos ayudábamos. Que eso yo creo que es bastante corriente en las colonias de corresponsales. A mí me pasó también en Portugal con el grupo de españoles y de otros países, porque yo era presidente de la asociación de corresponsales allí, nos llamaba allí la prensa extranjera, y en Estados Unidos igual, los corresponsales españoles, aunque no estaban en Washington, otros en Nueva York y tal, pero nos reuníamos, nos teníamos pues permanentemente, hablábamos todos los días. Yo casi todos los días venía José María Carrascal, que era del ABC, a mi despacho. Yo iba a Washington y me quedaba a dormir en la casa de Paco Basterra, el del País. En fin, siempre hubo una cordialidad enorme. Y en estos casos de la guerra multiplicado. Yo, por ejemplo, una de las cosas mejores que hice, de las cosas que mandé en Vietnam, pues fue un tráfico de niños que los sacaban, los vendían en Europa o en Estados Unidos, debía ser en Estados Unidos. Y esto lo descubrió... ¿Esos que tienen que ver con esos que los mandaban a Noruega? Pues seguramente. No sé a dónde los mandaban, eso ya no me acuerdo, no lo sé, ni tampoco lo supe a lo mejor. Se enteró Vicente Romero. Vicente Romero me llamó un día y dice: mira, tengo una cosa que para ti te puede ser muy importante. Es esto, de noche, a las 4 de la madrugada, Vicente había averiguado dónde los metían en unas furgonetas, los llevaban. Y Vicente... Yo vi imágenes de eso. ¿Eh? Yo vi imágenes de eso. ¿Hay imágenes? Sí, mías, sí, de Televisión Española. Sí, Vicente Romero. Pero esta noticia y esto fue Vicente Romero. Me la dio entera, todos los detalles, me acompañó. Y él luego, claro, escribió su crónica para el periódico Pueblo. Pero las imágenes y todo esto me las dio a mí, que además fueron imágenes muy malas, porque era de noche, era a las 4 de la mañana. Exacto, de esos niños que los vendían y tal. Y lo mandaron a Noruega. Pues eso fue Vicente Romero, el autor de esta foto. El autor de esta foto. La foto de esta foto. Me mandó, yo que soy indio no tenía fotos, y él, cuando sabía que estaba escribiendo un libro, me buscó una colección de fotos de Vietnam hechas por él. Él es muy aficionado, muy buen fotógrafo. Me mandó 40 o 50, algunas muy dramáticas, muy duras y muy dramáticas. Y la editorial escogió esta. No hemos querido, porque también planteé que en la portada una de esas muy dramáticas, con muertos y esto, que no me apetecía y no me gustaba. Y se optó esta, que bueno, no. ¿Conociste a Kapuscinski, me contabas, también en África? Sí, pero muy poco. Le conocí en Angola. Era en Angola cuando todos los problemas en Angola de la independencia y tal, que estaba Kapuscinski, que no era nadie, era un corresponsal, un enviado de la televisión polaca, de la agencia de noticias polaca. Agencia de noticias. Y bueno, estábamos en el mismo hotel, en el Hotel Trópico. Y ahí hablamos, pero no, en la colonia había muchos extranjeros, estaban muchos portugueses, estábamos los españoles. Kapuscinski tampoco te llamó mucho la atención, ¿no? ¿Tú te crees lo que se decía de que se inventaba las crónicas? Yo no lo sé. Él tenía muy buena relación en ese momento con las autoridades portuguesas, concretamente con el gobernador y su equipo, que era Rosa Coutinho, que eran comunistas. Y él trabajaba para una agencia comunista, entonces un polaco de un país comunista y tal, pues era muy privilegiado allí. Yo, claro, los que estábamos allí, pues hombre, a mí me trataron muy bien siempre, tengo que decirlo. Rosa Coutinho, con el que me hice un amigo allí, y lo fui después, era almirante, le traje aquí a España a dar conferencias y a entrevistas, pero claro, yo era la televisión de Franco. Y Kapuscinski nos pasaba inadvertido, era uno, no hablaba portugués entonces, o muy poquita cosa de hablar, ni español no se hablaba algo. No hablaba idioma, me parece que idiomas los aprendió después o algo así. ¿Y de los extranjeros a quién admirabas más? Pues como nombres no puedo decirte, compartí con muchas cosas, pero quizás tengo notas. No hubo ninguno que te haya deslumbrado. Sí, había algunos, pero bueno, cada uno, en fin, enviaba sus trabajos en sus idiomas y tal, y yo después ya en Portugal de corresponsal permanente, que éramos unos 85 los corresponsales extranjeros, tanto en las agencias de noticias, y había unos cuantos rusos, y había yugoslavos, polacos, había, por supuesto, americanos, ingleses, franceses, españoles, alemanes, italianos. Bueno, la verdad que era muy amigo de la corresponsal del Time Magazine, que era una británica, que era la vicepresidenta mía de la asociación. No me atrevería a decir nombres, porque además siempre te dejas a lo mejor al que más te lo merecía, ¿no?
¿Tú crees que la de reportero es una profesión que, como dicen, cada vez probablemente esté más en desuso, que sea más difícil hacer reporterismo? Hacer reporterismo de este tipo de otros, pues yo creo que es más fácil en algunos aspectos porque la tecnología ayuda muchísimo, las comunicaciones también favorecen muchísimo. También te digo que ese tipo de reporterismo está muy pasado de moda. Yo creo que los últimos reportajes de ese tipo de acción justamente los hicieron siendo yo director de informativos de televisión, que me encontré con el programa Los Reporteros languideciendo, que era el que yo venía, y entonces pues me planteaban que tenía muy poca audiencia, que había que cerrarlo, y yo, ¿cómo voy a ser yo que lo cierre? Llamámoslo un leche y le hice, casi le obligué, era tan buena persona que no quería, pero casi le obligué a dirigirlo. Yo, tú lo puedes salvar. Dijo, bueno, al final me vino, dice, tengo que contratar. Yo, sí, hay que contratar tú los que están y alguno nuevo y tal. Dice, Alfonso Rojo. Digo, perfectamente, pues ya, que venga. Y Alfonso Rojo hizo los primeros reportajes de aquella etapa que duró un año y pico que duré de director de informativos, y entonces yo creo que fueron los últimos reportajes que se hicieron de esta naturaleza. Después ya cada vez menos, pero por una razón, no porque no haya habido periodistas, sino porque es que los medios tecnológicos pues fueron cada vez avanzando más. Y entonces ahora mismo hay un golpe de Estado en Ruanda o una matanza de tutsis y no hay que ir a Ruanda tan corriendo, a pesar de que era mucho más fácil. Ahora mismo la televisión de Ruanda rápidamente... Sí, pero esas imágenes son mucho más asépticas. O sea, no son tan crudas como las que mostrábamos nosotros. Vosotros poníais una cámara y a grabar. Sí, a grabar y a buscar y si volaba un vietnamita por los aires, pues volaba y ya está, y después se verá. Si volaba un vietnamita por los aires, te frotaban las manos, vamos, hay que decir con la mayor vergüenza del mundo, porque tenías unas imágenes espectaculares, lo digo... Sí, bueno, a Pérez Reverte se le acusó, luego después Márquez dijo que era falsa, que era una acusación falsa, se le acusó de pagarle a la gente para que se pegara, para que pegara tiros y demás. En mi caso nunca ocurrió con mi equipo y ni ningún compañero vi que lo hiciese, ni creo que lo haya hecho Pérez Reverte, yo creo que no. Otra cosa es que, que a lo mejor has tenido que sobornar. Yo, por ejemplo, sí soborné a policías en aduanas, en fronteras, para pasar. O a lo mejor, yo qué sé, a alguien que pues le dejabas un dinero en Vietnam, que además estaba en el mercado negro, todo tan barato, pues dejabas... no por hacer una cosa... La primera crónica, para pasarla de que era de Nicaragua a El Salvador, ¿era? No, de Nicaragua a Honduras, ¿no? De Nicaragua a Honduras. De Nicaragua a Honduras. Sí, de Managua a Tegucigalpa. Sí. Ahí soborno. Hubo miedo ahí, ¿eh? Ahí hubo miedo, pero no soborno. No, pero ahí el que te esquilmó fue el taxista. El taxista que me quiso matar. El libro, sinceramente, el libro es muy bueno, tiene un tempo, tiene un nervio narrativo que merece la pena encontrarse. Ya es a veces, cada vez este tipo de crónica, este tipo de reportaje es cada vez más difícil de encontrar en la prensa. Por eso hay que leer Sobrevivir al miedo de Diego Carcedo. Diego, pues muchas gracias. Gracias una vez más. Un placer.